Hermanos, hermanas, muy buenos días. Un domingo más, el primer domingo de este mes.
del mes de junio de 2020, donde podremos descansar en el Señor en casa, pero también disfrutar de un programa muy variado para honrar a nuestro Señor. Tendremos la cena de comunión, así que esperamos que tengan listos los elementos para que juntos estemos en comunión. Muchas gracias por los mensajes escritos, por los saludos. Creo que eso nos anima, el compartir, el interactuar los unos con los otros. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones llamada En Casa con Jesús. Hoy vamos a ver una historia muy especial y esperamos que tengan sus Biblias listas para escuchar la voz del Señor. Cuando yo estaba en Medellín, estaba estudiando los años de teología. Fueron años muy duros económicamente hablando. Hubo mucha necesidad, había falta de dinero, de muchas cosas, aunque el Señor suplía. Recuerdo alguna vez que tenía que salir a hacer alguna diligencia al centro de Medellín, desde Robledo, y yo tenía 3,000 pesos. El pasaje costaba en ese tiempo 1,500, es decir, tenía lo justo para ir y volver. Resulta que llegué a la entidad a donde iba y me dijeron: ya los cupos de la mañana están completos, le toca venir a las 2 de la tarde, esté un poco antes de las 2. Y yo dije: Señor, yo no tengo un centavo más. Yo te pido que tú me invites a almorzar hoy. Fue una oración sencilla, ni siquiera cerré los ojos, pero lo dije en voz alta. Como a los 5 minutos me llamaron de una casa, de una familia muy querida en Medellín. La hermana Nivia me llamó y me dijo: ¿usted dónde está? Yo le dije: estoy en el centro. Me dijo: ¿por qué no viene, que aquí hicimos sancocho hoy y queremos invitarlo? Y el Señor me invitó a almorzar ese día. Y yo digo, nunca olvidaré ese milagro que hizo el Señor. Pero usted pensará: ¿milagro? Un almuerzo, eso fue coincidencia. Para mí no lo fue. Porque hay milagros que vemos todos los días, pero no nos percatamos de ellos. No los percibimos como tales. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir bien, a la cotidianidad de la vida, que no percibimos la fidelidad, la misericordia y el milagro de Dios en los detalles. 3 de los 4 evangelios muestran un milagro que pareciera que no es extraordinario, porque no se trata de una resurrección, no se trata de unos ciegos que ven ni unos sordos que oyen. Se trata de una mujer que tiene fiebre. Y les invito a leer en Mateo el capítulo 8, los versículos 14 al 17. Entró Jesús en la casa de Pedro y vio que la suegra de éste estaba postrada en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos. De modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Este es un pasaje que por años o por siglos se ha malinterpretado. El decir que Jesús llevó nuestras enfermedades, y claro, lo muestra después de la sanidad de la suegra de Pedro, pareciera indicar que es una promesa de que toda enfermedad va a ser curada si buscamos a Jesús. Pero parece que esto no es lo que quiere decir la Biblia, ni Mateo, ni los 3 evangelios. Es curioso que 3 de los 4 evangelios
muestran este milagro. Una señora que está postrada en cama con fiebre. Bueno, de hecho yo creo que este año lo entenderíamos mejor que el año pasado. Porque el año pasado usted se enfermaba de gripa o de fiebre o tenía tos y no había ningún problema. Pero yo quiero verlo si le da tos seca o si le da fiebre. Estamos alterados y vemos que la fiebre ahora puede ser mortal. Pues bien, en el primer siglo la fiebre podía ser mortal. Si bien es cierto, no era una enfermedad tan grave y no es un milagro tan grande o extraordinario como esperaríamos que fuera, hay algo singular en estos pasajes o en este pasaje y en los 3 evangelios que muestran la escena que tiene cosas para enseñarnos. Y quiero dividir este pasaje en 3 partes. La primera parte es la necesidad. Y en este pasaje no solo vemos que la suegra de Pedro está enferma. Si comenzamos a ver en el capítulo 8, vemos que el Señor sana a un leproso. Más adelante sana al criado de un centurión. Luego sana a la suegra de Pedro y después de la suegra de Pedro, entonces le traen endemoniados y con su palabra echa fuera los espíritus y sana a los enfermos. Y entonces, cuando vemos Marcos, el capítulo 1, donde está también este pasaje, miramos que en el versículo 21, Marcos capítulo 1, los versículos 21 al 28 hablan de un endemoniado. Y todo esto sucede en Capernaum. Está un endemoniado y el Señor echa fuera al demonio. Luego sana a la suegra de Pedro. Y dice que al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad estaba reunida a la puerta. Y él sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no permitía a los demonios hablar porque lo conocían. Y si vamos a Lucas, en el capítulo 4, donde está ese mismo episodio, Lucas también organiza esto de la misma manera. En el capítulo 4 de Lucas, los versículos 31 al 37, habla del endemoniado en Capernaum. Luego aparece la sanidad de la suegra de Pedro, pero hay algo muy específico acá, muy particular, que me llama la atención y no vamos a ahondar, se los dejo de tarea para que lo estudien en casa. Levantándose Jesús, versículo 38 del capítulo 4 de Lucas, se apartó de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba postrada con una fiebre y le rogaron por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. Y después entonces les traían enfermos de diversas dolencias para que él los sanara. Y también los demonios salían dando gritos diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y lo particular que muestra Lucas siendo un médico, es que el Señor le habla no a la suegra de Pedro, sino a la fiebre, reprende la fiebre, como si esa fiebre fuera especial, o fuera diabólica o demoníaca. No vamos a desarrollar el asunto, pero lo que sí vemos en estos 3 evangelios es que el milagro de la sanidad de la suegra de Pedro está rodeada de muchos endemoniados. Hay endemoniados en toda la tierra. Y la necesidad, no necesariamente la necesidad de la suegra de Pedro, sino la necesidad de la tierra de Israel. El Señor está en la tierra de Israel, en el norte. Una tierra que debería estar llena de alabanzas, llena de regocijo, llena de santidad. Pero Jesús se da cuenta de que la tierra prometida,
donde habita el que debería ser llamado el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, está plagada de demonios. Entonces el Mesías que esperaban los israelitas para que los liberara de Roma, debía venir y liberarlos de otra cosa, no necesariamente de Roma, sino del pecado. Y la enfermedad de la suegra de Pedro hacía parte o hace parte de las enfermedades. Si era de un demonio o no, no vamos a entrar en esa polémica. Pero sí los pasajes o ese evento está rodeada de gente endemoniada. Y el Señor Jesús dando libertad a esas personas. Y en este pasaje hay una mujer enferma y hay una tierra enferma también. Y es la necesidad que tienen de un redentor. Porque hay una enfermedad terrible provocada por el mal, provocada por el pecado. No estoy sugiriendo aquí que toda enfermedad particular es provocada por un pecado particular. Después de la caída, el hombre se corrompió y el cuerpo se hizo corruptible también. Y es por nuestra naturaleza pecaminosa que nos enfermamos, que nos morimos, que nos duele, que nos hieren y que nos parten el corazón también. Independientemente de cuál fue la causa de la fiebre de la suegra de Pedro, era una mujer que estaba débil, una mujer que estaba postrada, pero también el reflejo de una nación que estaba postrada ante el pecado y que necesitaba no solamente un sanador, sino un redentor. Y es por eso que vemos también la respuesta. No solamente la necesidad, la que vimos, sino la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a esa necesidad tan grande? Dice, él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados, con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a los enfermos. De modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, él mismo tomó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. Y aquí vemos a un Jesús que toca la tierra, a un Mesías que se humana para venir y rodearse de la miseria humana, del pecado, del dolor, de la enfermedad. Y eso mismo era la manifestación de la culpabilidad del ser humano caído, que había pasado de la incorruptibilidad del Edén a la corrupción de la desobediencia, del orgullo, del pecado. Y es el Señor que se enfrenta a eso y toca esa misma corrupción que hoy nos rodea, esa misma consecuencia de una humanidad pecadora, corruptible, finita, que se enfrenta ante la finitud, ante la debilidad, ante la fragilidad por el pecado. Otra vez, no por un pecado particular, sino por el pecado de nuestra naturaleza. Y hoy, ustedes no saben lo duro que ha sido acercarse a un enfermo y no poder tocarlo, tener que saludarlo de lejos y no poder darle un abrazo. Y eso mismo que experimentamos a diario al ver a los que sufren,
a los que padecen necesidad. Eso lo tuvo que experimentar Jesús con una gran diferencia. Él era santo. Y un ser santo en medio de tanta contaminación pudo tocar y pudo sanar y pudo dar vida y pudo dar esperanza. Y el evangelista Mateo da ese argumento y esa nota teológica para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. ¿Y por qué esto no es una promesa de sanidad para todos aquellos que están enfermos y buscan a Jesús? Porque si buscamos al profeta Isaías en el capítulo 53, lo que notamos es que hay un pueblo sumido en el pecado. Y sabemos que esta profecía, cumplida en algún siervo sufriente, fue cumplida plenamente, a cabalidad, en el siervo sufriente, en Jesús, en la cruz. Y dice el versículo 4 del capítulo 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿A cuáles enfermedades se está refiriendo? Podría estarse refiriendo a las enfermedades que en Levítico prometían aquellos que se apartaban del Señor, enfermedades específicas, o podríamos entenderlo aquí mejor, que el profeta está hablando de un pueblo que se aparta de Dios, un pueblo que está lleno de dolores, de transgresiones, de pecados, y todos ellos, los dolores, las transgresiones, los pecados, la suciedad, la maldad, son puestas sobre el siervo sufriente, es decir, sobre el Cristo que se levantaría o sería levantado en un madero. Porque ¿de qué sirve que la suegra de Pedro se levante y sirva y sea sanada, y todos aquellos sean sanados y vuelven a morir al par de años? ¿De qué sirve si ya no están en medio de nosotros? Entonces hay una enfermedad mortal. Y lo que está diciendo también Mateo, y si ustedes no solo leen el capítulo 4, sino que van un poco más adelante, se dan cuenta de una cosa. Mientras el Señor sanaba a los enfermos, a los endemoniados, y les daba vida, y ellos glorificaban al Señor y lo seguían, hay una clase religiosa, hay unos líderes religiosos que conocen al pie de la letra las Escrituras, el Antiguo Testamento, no solo la Torá, sino toda la ley y los profetas. Y son ellos quienes lo persiguen. Si ustedes leen el capítulo 8 de Mateo, todo, el capítulo 9, ustedes se dan cuenta de que comienza la persecución por parte de estos hombres conocedores de la ley a Jesús. Y la persecución que se levanta cuando el Señor dice: tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién es este para perdonar pecados? Y entonces Jesús, en el capítulo 9 de Mateo, y quiero que lo leamos, los versículos 11 al 13, dicen: y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Ellos eran la clase no pecadora de Israel. Al oírlo, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo he venido para llamar a justos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores.
Y ahí el mismo Mateo muestra la enfermedad por la cual Cristo iría a la cruz del Calvario. No la enfermedad de la fiebre, no la enfermedad del cáncer, no la enfermedad que los médicos diagnostican, sino la enfermedad que la Biblia diagnostica, el pecado, la maldad. Y fue eso lo que llevó a Jesús, a nuestro Salvador, a la cruz. Y fue eso lo que en últimas le dio cumplimiento a la profecía de Isaías 53. Llevó Él nuestras enfermedades, la enfermedad mortal del pecado, esa pandemia. Y Él fue molido, latigado, azotado, abandonado en la cruz. Por usted y por mí. Y espero que ustedes y yo hoy pensemos en quiénes somos. ¿Somos un grupo de justos que podemos señalar al que cae? ¿O somos un montón de pecadores que hemos recibido sanidad a través de la sangre de Jesús en la cruz? Entonces ya no puedo mirar al otro con indignación por el pecado que comete, sino puedo mirar al otro diciéndole: te entiendo porque yo también soy débil. Solo Cristo el justo murió en la cruz por mí. Y es eso lo que ahora, en unos momentos, vamos a celebrar en la cena del Señor. Que Cristo en la cruz llevó, Dios cargó sobre Cristo, sobre Jesús, mi pecado. Y su pecado, si usted cree en Jesús. Y derramó su sangre para que usted y yo no tuviéramos que derramarla, sino que tuviéramos vida y vida en abundancia. Quiero terminar diciendo que podríamos ver dos enseñanzas aquí. La primera es que parece que la sanidad de la suegra de Pedro podría ser un resumen del Evangelio de Jesús, de la misión de Jesús en la tierra. Hay alguien postrado, la suegra de Pedro, como Israel y como usted y como yo, postrados con la enfermedad del pecado. De hecho, la Biblia dice que estábamos muertos ya. Y el Señor Jesús llega y toca y da vida. Y el que estaba muerto o el que estaba enfermo se levanta, porque son los enfermos aquellos a quienes Jesús vino a sanar. Y usted y yo estábamos enfermos y nos levantamos. Pero la suegra de Pedro no quedó allí. Y ahí viene la segunda lección con la que quiero terminar. Ella le servía. No solo a Jesús, sino a todos los que estaban allí. El Evangelio tiene que llevarnos a servir a otros. Al comienzo yo les compartía la historia de cómo el Señor me invitó a almorzar a través de una familia en Medellín, el día que no tenía para el almuerzo. ¿No le parece que hay muchas personas allá fuera de su casa que están pidiendo al Señor que les envíe un almuerzo o una cena? Y usted puede ser instrumento de Dios para dar el regalo, el milagro de Dios de una comida, de un mercado, de una cena, de un desayuno. Porque el Evangelio nos tiene que llevar a eso, a levantarnos y servir. Porque el Evangelio es comunión con Dios a través de Cristo, pero comunión con el prójimo a través del servicio y a través del amor. Que el Señor nos bendiga a todos y que podamos ahora compartir la cena del Señor con gratitud y con alegría. Oremos. Padre eterno, te doy gracias porque tú eres maravilloso, porque nos has rescatado, porque nos has levantado
Cuando estábamos enfermos y tú enviaste a Jesús para sanar a los enfermos de muerte. Y gracias porque Cristo, mi Salvador, mi Redentor, fue a la cruz y allá llevó la enfermedad que me estaba matando, la enfermedad del pecado que gobernaba mi vida, y me dio libertad. Y gracias porque no dependemos de una sanidad de una enfermedad temporal, sino dependemos de la sanidad del pecado y de la vida eterna que nos das a través de la fe en Jesucristo. Bendícenos, Señor, y que podamos también levantarnos y servir al que necesita, servir con amor al otro que no tiene pan. En Jesucristo te lo pido. Amén. Señor, les enviamos un saludo muy especial a todos ustedes, los hermanos, y también a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal. En la mañana de hoy queremos alabar a nuestro Señor con el himno número 210 de nuestro himnario Celebremos su Gloria, en la cruz. Perdido errante vi su luz, ven
Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, no solamente en el culto inicial, sino también en esta solemnidad que a continuación vamos a realizar. Gracias al pastor Daniel Celis, que hoy nos acompaña en la cena de comunión. Demos gracias al Señor porque Él es fiel y nos permite este momento de compañía y de comunión desde nuestras casas y aquí los que estamos reunidos en este momento a celebrar la cena del Señor. Pastor Daniel Celis. En Casa con Jesús es la serie de mensajes que ha iniciado el pastor Samuel. Y qué hermosa ocasión de participar juntos de la cena del Señor, porque eso también tiene que ver con la presencia de Jesús en casa. En el Evangelio de Juan, en los pasajes de despedida de Jesús, a partir del capítulo 13 hasta el 17, Jesús se reúne en una casa con sus discípulos y les dice estas palabras. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y es cuando Jesús instituye la Santa Cena, lava los pies a los discípulos. Qué hermoso es acercarnos a la mesa del Señor, recordando ese amor sin límite, ese amor continuo, permanente del Señor Jesús. Así que este día, cuando tomemos el pan y la copa, recordemos este pasaje, como nos amó al principio, nos amó hasta el final. No hay expresión más sublime del amor de Dios que los elementos del pan y la copa que nos recuerdan el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Les invitamos entonces para iniciar este tiempo a cantar el himno número 164, Oh, qué amor. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Acerquémonos a la mesa santa para testificar no que somos perfectos, pero sí que amamos sinceramente al Señor Jesús. Acerquémonos no porque somos fuertes, sino porque somos débiles, porque en nuestra fragilidad y pecado tenemos necesidad de la misericordia. Acerquémonos a buscar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Acerquémonos a celebrar nuestra redención. Escuchen, hermanos, hermanas, las palabras de la institución de la Cena del Señor, tal como fueron dadas en revelación al apóstol Pablo por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice así en la primera carta a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Para participar del pan, les invitamos a cantar el número 198, Mi vida di por ti, mientras ustedes alistan sus elementos en casa. 198. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Y el Señor dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Participemos todos, hermanos. Señor, la mesa sagrada nos recuerda tu cuerpo sacrificado en la cruz y tu sangre derramada en propiciación por nuestros pecados. Gracias porque al participar de este pan podemos apropiarnos de todas las virtudes y beneficios que emanan de la cruz de tu amado Hijo Cristo Jesús. Que en este día podamos experimentarte de una manera muy viva, muy real, una manera renovada, y podamos, Señor, al concluir este tiempo de adoración a ti, tener la plena certeza, la convicción de que nos encontramos contigo. Gracias, bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Cantemos mientras compartimos la copa, las dos últimas estrofas del 198. Y aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí.
mi celeste hogar, te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Y como el Señor Jesús nos dijo, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, en memoria del Señor Jesús. Participemos todos de la copa. Oremos, hermanos. Señor, tu palabra declara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso, nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y vertió su sangre en la cruz, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Ese amor tuyo, ese amor tan sublime, Señor, nos impulsa a vivir vidas de gratitud, vidas de adoración, vidas de alabanza, vidas de servicio a ti. Permite, Señor, que con la gracia y el poder de tu Santo Espíritu podamos caminar cada día tomados de tu mano, disponiendo nuestra voluntad, lo mejor de las capacidades que nos has dado, para tu servicio y para tu gloria. Por Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Cantamos, para finalizar este tiempo, el 524. Hay un precioso manantial. Precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de
volver, me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo juntos. Gracias porque las iglesias que nos acompañan en otras ciudades, en Bucaramanga, en Bogotá, en otros países, y nosotros aquí, podemos sentirnos uno, así como es tu pueblo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser parte de tu pueblo, gracias a la sangre de Jesucristo. Bendícenos y permite que podamos honrarte a ti cada día de nuestras vidas. Muy buenos días. Este primer domingo de junio del año 2020. Es un privilegio saludarle esta semana que, aunque empezó con un lunes, hoy, primer domingo de junio, es especial, sobre todo para nosotros, recordando hace 34 años, cuando con ustedes, nuestra congregación, estábamos en un proceso de construcción. Tuve un accidente cuando el director del hospital llegó a casa, le dijo a su esposa: malas noticias, nuestro buen amigo Timoteo quedó cuadrapléjico. El que me recibió allá en la clínica fue el doctor Héctor Gamboa, a quien agradezco mucho su buena atención. En ese momento, al verme llegar lleno de cemento, lleno de la mezcla con que estábamos trabajando, dio instrucciones: no reciben ninguna persona en urgencias a no ser que sea algo muy grave. Nos toca dedicarnos a ver cómo ayudamos a Timo. Gracias a Dios, el director de la clínica estaba equivocado y no quedé cuadrapléjico. Queremos esta semana identificarnos, unirnos a nuestro hermano José Omiara. Falleció esta semana pasada su señora madre y nos identificamos, nos hacemos solidarios con él. Pero no todas las noticias son malas, porque en esta semana es un privilegio anunciar el nacimiento de Ashley Antonella, hija de nuestros hermanos Franklin y Joanna Jaimes. Ellos son parte de la congregación hermana Camino de la Vida. Y entonces compartimos su gozo. También queremos unirnos a nuestra hermana Rosaura Daza. Su tío, Jesús Cáceres, está pasando por una prueba de salud y estamos orando por este tiempo en que los médicos tratan de ayudarle. También esta semana queremos recordar que el lunes pasado Mauricio Fajardo cumplió años. También en Bogotá, el 4 de julio, nuestra hermana Amparo Venegas. El 5 recordamos el fallecimiento de Alirio Ramírez. Pasado viernes, 5 de junio, Marta Teresa Linares de Posada cumplió años.
Ayer, 6 de junio, fue nuestra nieta Ana Isabel Duberly Anderson, que cumplió años. ¿Algún comentario en cuanto a nuestra nieta? Pues claro, ella está por empezar su último año de estudio para educación especial. Y estamos muy contentos que el Señor le haya dado la salud y para poder seguir estudiando. Junto con nuestra nieta, el día de ayer cumplió años Brian David Rodríguez Duarte. Hoy, 7 de junio, es un privilegio hacernos solidarios con nuestro hermano Eduardo Torres Torres, que cumplió, no sé si 20, 21 años. De todas formas, un abrazo, Eduardo. Mañana, Daniel Alejandro Cuadros Martínez, día 8. Ese mismo día es Diana Patricia Varela Grajales. Y el 12, nuestra hermana Ligia Teresa Jiménez de Soto. También el próximo día, el 13 de junio, queremos recordar a Dariela Criada Navarro. Y hoy en 8, 14 de junio, en Bogotá está recordando su cumpleaños Itza Trigos. Un privilegio saludarla, Itza. Queremos también dar las gracias a todos los hermanos que han unido en oración por todas las necesidades de esta congregación y los que también escuchan y ven los cultos. Quería comentar que fue operada Marcela Mandón, la esposa de Germán. Ella necesita también sus oraciones, va en recuperación. Su esposo trabaja mucho en la web de la iglesia y estamos agradecidos. Yo quería poner énfasis en la oración. No sé cuántos de ustedes están leyendo las cosas que he puesto para orar, especialmente ahora en este tiempo de pandemia. Y estamos agradecidos con el Señor porque la hija de Noemí se mejoró y está trabajando como enfermera en Medellín. Además de eso, su mamá pudo viajar sin contratiempos. Está con ella. Dice que llueve todos los días, pero está muy feliz de estar allá. Pero extraña vernos y nosotros a ellas. También queremos recordar a los hermanos que están muy solitarios. Si usted puede orar por esas personas, póngase en contacto conmigo o con mi esposo o con Samuel o alguien para saber quiénes son los que especialmente necesitan su llamada. Estamos agradecidos con el Señor porque he tenido ciertos quebrantos de salud y hoy me siento bastante mejor y he estado en consultas médicas y pido sus oraciones también para superar algunas dificultades. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos hoy en 8. Muy buenas noches, amada iglesia. Les hablo desde aquí de Medellín, gracias a Dios. Por fin pude viajar. Gracias al Señor, después de tantas oraciones, las cosas se dieron. Y pues gracias a Dios todo me salió bien y estoy disfrutando aquí con mi hija y estoy muy feliz. Hola, buenas noches iglesia, ¿cómo están? Me alegra mucho de poderlos saludar desde acá de Medellín. De antemano agradeciéndoles a todos por sus oraciones, por el cuidado que tuvieron con mi mamá cuando no estaba con ella. Gracias a todos por cuidar de ella, por llamarla, por estar atentos. En este momento gozo de la gran bendición que es tenerla a mi lado. Les
Les mando un saludo, un abrazo, los extrañamos y espero volverlos a ver pronto. Bueno, como pueden ver, entonces estamos muy felices y queremos pues igual seguir comunicándonos con ustedes, los vamos a extrañar muchísimo y estamos aquí a la orden. Cualquier persona que quiera venir, que quiera llamarnos, estamos atentos a las oraciones y todo. Los amamos mucho. Un abrazo, Dios los Chao, bendiga. Dios los bendiga. Un momento, porque el culto aún no se termina. Ahora tenemos los anuncios para los más pequeñitos de la casa. Recientemente la iglesia Casa de Mi Señor hizo un convenio con la asociación Viña para publicar en nuestro canal YouTube una serie de videos llamada Deditos, historias bíblicas que toman vida para los niños. No se la pueden perder. Los invitamos a verlos, a compartirlos y a aprender en familia. A continuación, les presentamos el estreno que se llama Dios hace el mundo. Los esperamos. Chao, familia. Cuando todo lo que se ve y aún las cosas que no se ven no existían, Dios ya estaba allí. Él hizo todas las cosas. Nadie le dijo cómo hacerlas. Solo Él con su poder y conocimiento. Solo Dios nos puede decir cómo hizo el mundo y para qué lo hizo. Esta es la historia que Dios nos cuenta en su palabra. En el principio, el mundo estaba desordenado y vacío. Pero Dios estaba allí y Él tenía un plan. Para empezar, dijo Dios: sea la luz. Y apareció la primera luz. Dios la hizo y a la luz le puso por nombre día y a la oscuridad llamó noche. Y Dios vio que la luz era buena. Y luego vino la noche del primer día. El segundo día Dios dijo: que las aguas en la tierra y las aguas en el cielo se separen, para que haya un espacio entre ellas. Y pasó como Dios había ordenado. Fue así como hizo el cielo y vio que el cielo era bueno. Y luego vino la noche del segundo día. El tercer día dijo Dios: que las aguas se junten en un lugar para que aparezca la tierra seca. Que crezcan plantas en la tierra, desde las más pequeñas a las más grandes. Que den flores y frutos para que de sus semillas puedan crecer más de ellas. Y pasó exactamente como Dios había ordenado. Él hizo la tierra seca
y los mares, todas las plantas, las hierbas y los árboles que dan frutos. Y vio Dios que todo esto era bueno. Y fue la noche del tercer día. El cuarto día, Dios dijo que existiera el sol. Ese día también hizo la luna y las estrellas. Y Dios dijo: que el sol ilumine de día y la luna de noche, y que juntamente con las estrellas sirvan para señalar las estaciones, los días y los años. Y vio Dios que todo lo que creó el cuarto día era bueno. El quinto día dijo Dios: que haya aves en el cielo de todas clases, que haya peces en el mar de muchos colores y tamaños, Y fue así que Dios hizo todos los animales que existen en los mares y en el cielo. Aún los más grandes tiburones y ballenas. Los bendijo y les dijo que tuvieran muchos hijos para llenar los mares y la tierra. Y así terminó el quinto día. El sexto día dijo Dios: que en la tierra haya animales de toda especie, ganado, animales que se arrastran en el suelo y también animales salvajes. Y aparecieron todos los animales, desde los animales más grandes hasta los más chiquititos. Dios hizo muchos animales, algunos con cuernos y otros con orejas largas. Algunos comen la hierba que está en el suelo y otros las hojas que están en los árboles. Dios los hizo diferentes a cada uno de ellos y vio que todo lo que había hecho era bueno. Dios también dijo: hagamos al ser humano según nuestra imagen, que sea como nosotros para que pueda pensar, sentir, decidir y hablar. Además, que gobierne a todos los animales, los peces y las aves que hay en el mundo. Así fue como Dios hizo a las primeras personas. Ellas eran especiales, porque fueron creadas a su imagen. Dios bendijo al hombre y la mujer cuando les dijo: tengan hijos y llenen la tierra. A ustedes les doy la responsabilidad de gobernar todo lo que yo he hecho. Y vio Dios todo lo que había hecho: los animales, las plantas, el universo y las personas. Y todo era muy, pero muy bueno. Él lo hizo exactamente como había planeado.
y el sexto día terminó de hacer todo. El séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Era un día especial, porque Dios terminó de hacer todas las cosas y todo estaba en orden como Él lo había planeado. Por eso dijo Dios: Este día es especial. Yo lo bendigo y lo aparto como un día santo, porque en este día estoy reposando de toda la obra que he creado. Hola, yo soy Adán. Soy el primer hombre que Dios creó. Este lugar que ustedes ven se llama el Huerto del Edén. Cuando Dios me hizo, me puso en este lugar y me dio el trabajo especial de labrarlo y cuidarlo. Dios siempre se ha preocupado por todas mis necesidades. Hoy quiero contarles cómo me hizo Él y todas las cosas buenas que Él me ha dado. ¿Se acuerdan que Dios hizo todo el mundo en 6 días? Cuando quiso crear el cielo, las plantas y los animales, solo habló y las cosas fueron hechas como Él había dicho. Pero cuando me creó a mí, me hizo de una forma muy especial. Para hacer al hombre, Dios tomó del polvo de la tierra y formó su cuerpo. Después sopló en su nariz aliento de vida. Y lo hizo un ser viviente. Así fue como Dios me creó. Ese fue el primer día de mi vida. Además de haberme hecho en una forma muy especial, Dios me puso en un hermoso huerto que Él preparó. En este huerto puso un río muy grande y también plantó árboles que dan frutos de diferentes clases, sabores, formas y colores. He probado de casi todas las frutas del huerto. Este árbol da peras muy dulces y deliciosas. Aquel da naranjas de las más grandes. Creo que voy a comerme una. Dios me dijo que yo podía comer de todas las frutas que hay en el jardín. Pero hay un árbol del que no puedo comer el fruto. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios me hizo, me habló muy claro sobre este árbol. Él me dijo: Del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer, porque si comes de él, morirás. Yo sé que es malo comer de este árbol porque Dios me lo dijo, aunque no entiendo qué es estar muerto, pero me imagino que significa estar lejos de Dios. Este otro árbol es muy diferente. Se llama el árbol de la vida. Mientras coma de su fruto, puedo seguir viviendo para siempre. La vida viene de Dios, y por eso, este es un árbol muy importante. Aunque Adán tiene un buen lugar para vivir, y aunque le he dado el trabajo de cuidar y labrar este jardín, no es bueno que él esté solo. Adán necesita a alguien que lo acompañe y lo ayude en todo. Adán, Adán, aquí están todos los animales que hice. Los he traído para que les pongas nombre a cada uno de ellos. ¡Cuántos animales! De todas clases y tamaños. ¡Qué maravilloso es Dios! Vamos a empezar con ustedes dos.
¿Ustedes se llamarán perros? Sí, me gusta ese nombre para ustedes. Y también me gusta cómo menean la cola. A mí se me ocurrió ponerle león a uno de ustedes. Vamos a ver. No, a ti no te va ese nombre. Eres muy pequeño. Ya sé. Ustedes. Entre los árboles. Sí, ustedes. Ustedes se llamarán leones. Para ustedes pequeñitos ya encontré el nombre apropiado. Se llamarán zorrillos. Tú eres gallo. Y tú la gallina. Y ustedes serán pollitos. Vamos a ver. Ustedes dos grandototes se van a llamar elefantes. Pero no vayan a aplastar a los pollitos con esas patotas que tienen. Ustedes dos son gatitos. Y esas que andan entre su pelo son pulgas. Esos que están colgados en las ramas, monos. Y la que tiene 8 patas es una araña. Dios vio que Adán hacía su trabajo con mucha alegría, pero necesitaba una compañera con quien conversar y entenderse. Alguien con quien pudiera formar una familia para que juntos tuvieran hijos y fueran felices. Adán, veo que has hecho un buen trabajo. Y estoy seguro que hubiera sido más fácil si tuvieras a alguien que te ayudara en todo lo que tenías que hacer. Sí, padre. Ha sido un trabajo muy grande ponerle nombre a todos los animales. Y esto ha hecho que me sienta muy cansado. Debes dormir, Adán. Y al despertar, verás la maravilla que voy a formar para ti. Sí, tengo mucho sueño. Creo que cada uno de los animales estaba contento con el nombre que le puse. Entonces, Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y sacó una de sus costillas. De esta parte de Adán, Dios formó a la mujer. La hizo muy hermosa y ella fue la compañera perfecta para Adán. Adán, aquí está la compañera que para ti he preparado. ¡Ah! Nunca he visto una criatura tan hermosa. Ella es otra persona como yo. Será mi compañera para siempre, porque Dios la hizo de mi propia carne. Como he creado al primer hombre y a la primer mujer de su misma carne, cuando un hombre se case con una mujer, lo hará para toda la vida y los dos serán fieles el uno con el otro. El hombre debe cuidar y amar a su esposa. La esposa debe honrar a su esposo. Y desde el momento en que se casen, serán una sola carne. Adán, Eva, quiero que ustedes sean muy felices. Les he dado todas las frutas para que las coman, y quiero que juntos guarden y cuiden las plantas, los árboles, los animales y todo lo que yo he creado. Solo recuerden, no deben comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo comen, tendrán que morir. Ahora hay muchas cosas que ustedes no entienden, pero deben confiar en mí. Los amo y quiero estar con ustedes para siempre en este lugar tan especial. Fue así como Dios estableció el orden en todo el universo. E hizo todo con un propósito. Puso a las personas como encargadas de su creación
Y Dios vio que todo era muy bueno. Qué hermoso es pensar que tú me creaste a mí, me hiciste a tu imagen con todo tu amor. Preparaste para mí un bellísimo lugar para que tu presencia pueda disfrutar. Poderoso Señor de la creación, nos proteges y nos cuidas, nos llenas de tu paz, sabes todo, en ti hay perfección, eres nuestro Padre y por siempre lo serás. No me has dejado solo, porque alguien como yo para mí has preparado. Oh, qué grande Dios, poderoso, Señor de la creación, nos proteges y nos cuidas, nos llenas de tu paz, sabes todo, en ti hay perfección, eres nuestro Padre y por siempre lo serás.